Muy buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan esta noche. Les damos la más cordial bienvenida al programa Mujeres por el Cambio por Radio Jornalera y Woman Working Together USA. Gracias por sintonizar, por estar presentes, por abrir sus corazones. Esta noche nos reunimos para visibilizar, para escuchar, para compartir voces de esperanza, de fortaleza y de transformación. Aquí hablamos de nosotras, de nuestras luchas, nuestras historias, nuestros derechos. Aquí ninguna voz está sola. Aquí construimos comunidad, reflexión y acción. Comenzamos este espacio con gratitud por ustedes, por las mujeres que inspiran cambios cada día y con la certeza de que juntas somos más fuertes. Muy buenas noches, comenzamos Mujeres por el Cambio. El mes de octubre se ha consolidado como un tiempo de reflexión, sensibilización y acción en torno a la violencia hacia la mujer. Durante este periodo, instituciones, organizaciones sociales, movimientos feministas y comunidades de todo el mundo realizan diferentes actividades para visibilizar las diferentes formas de violencia de género y promover una cultura basada en la igualdad, el respeto y los derechos humanos. La violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo, es una problemática histórica, estructural y global, presente en todos los contextos sociales, culturales y económicos. Las luchas de las mujeres por el reconocimiento de su dignidad, libertad y seguridad han sido constantes a lo largo de los siglos y cada avance ha surgido gracias a la organización, la resistencia y la solidaridad. En este contexto, octubre se convierte en un mes preparatorio y de movilización que culmina en la conmemoración del 25 de noviembre, fecha proclamada por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha tiene un origen en el homenaje a las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas asesinadas en 1960 por su activismo político contra la dictadura de Rafael Trujillo. Su valentía y sacrificio marcaron un antes y un después en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina y el mundo. Durante octubre se promueve campañas de concientización, talleres educativos, programas, marchas y encuentros comunitarios que buscan no solo denunciar la violencia, sino también educar, prevenir y transformar las estructuras sociales que las perpetúan. Este es un mes para escuchar las voces de las mujeres, reconocer sus historias, acompañar a las víctimas y fortalecer los compromisos colectivos hacia una sociedad libre de violencia. La lucha contra la violencia hacia la mujer no es solo una causa femenina, es una responsabilidad social y humana. Octubre invita a unirnos, a reflexionar sobre nuestras actitudes, a cuestionar los estereotipos y a construir relaciones basadas en la empatía, la equidad y la justicia. Esta noche tenemos el honor de contar con una invitada muy especial que nos ha estado acompañando y ayudando a lo largo de muchos programas. María José Zorrilla, quien nos ha estado guiando en muchos temas, que es coach. Ella ya un poco nos va a estar contando un poquito de ella. Bienvenida, María José. Eh, Gracias, Jacqueline, gracias por tu presentación tan generosa y yo contenta de estar acá y hablando de este tema que verdaderamente, como tú lo has dicho, es un grave problema y me imagino que hablar sobre este tema es poner nuestro granito de arena para ayudar a todas esas mujeres que están viviendo esa situación y, y viviendo secretamente, porque en el caso, por ejemplo, de la violencia familiar, ¿no? La mujer como que
le cuesta mucho denunciar, le cuesta mucho salir de esa relación. Entonces me parece un tema como para hablarlo específicamente y desarrollarlo para ayudar a aquellas mujeres que lo están sufriendo y que a veces ni siquiera saben que, que eso es violencia contra la mujer o eh, violencia de género, como se le llama también. Y, y justamente el hecho de que muchas veces pasa dentro del entorno familiar es lo que lo hace secreto, porque bueno, a nadie le gusta contar la intimidad, a nadie le gusta contar lo que está pasando y, y obviamente si el perpetrador o la persona que ejerce la violencia es el marido, por ejemplo, o también podría ser un hijo o un cuñado o lo que sea, a veces viven varias familias juntas, ¿no? Bueno, pero son personas que uno quiere, donde hay una relación de cariño. Entonces, está difícil para las mujeres tomar las riendas de lo que está pasando, digamos. Mm. María, conforme a esto, yo un poquito quería guiar a las compañeras, comenzando Sí. con la primera pregunta, que es, ¿qué se entiende por violencia contra la mujer? Porque muchas veces he estado escuchando de compañeras que decían que ha pasado esto, el otro, y yo lo veía como una violencia, pero ellas lo tomaban. No, es normal en un matrimonio que se discuta y que, bueno, a alguna persona que se le salga un poquitito, digamos, el mal genio y le proponga, por ejemplo, le propone un lap. Pero eso es normal dentro del matrimonio, decía. Yo lo veía muchas veces con mi familia. Entonces, a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? No tienen claro las definiciones y entonces queremos definir aquí qué se entiende por violencia contra la mujer. Bueno, en realidad, cualquier conducta, cualquier tipo de conducta, cualquier acción que cause daño físico a la mujer, ¿no? Vamos a poner en este momento, estamos hablando de la violencia contra la mujer, ¿no? Cualquier acción o conducta basada en el género que cause daño físico, o sea, que te lastime, ¿no? Daño psicológico, que eso es más puntual, después lo vamos a desarrollar. Sexual, daño sexual es cuando es una relación sexual no consensuada y que estés casado no quiere decir que tú tengas obligación de tener sexo cuando al marido se le ocurre. Uno puede estar cansada, puede no tener las fuerzas, ni, bueno, o sea, puede ser daño físico, daño psicológico, daño económico. Económico sería cuando el marido, que por ahí tiene la entrada mayor, o en muchos casos, cuando los niños son chicos, el que trabaja es el marido, eh, eh, manipula a la mujer diciendo que le va a retirar el dinero o el apoyo económico, ¿no? Bueno, o sea, daño económico o patrimonial a una mujer. em, Y eso sería una violación de los derechos humanos, ¿no? Y también es un problema para la salud pública, porque ¿qué es lo que pasa? La violencia contra la mujer puede ser, cuando yo hablo de daño o físico, psicológico, puede ser negligencia, cuando un marido se va y no le importa nada y no le da plata a la mujer, a los hijos. Puede ser abandono también, abandono cuando se va de la casa y los deja sin nada, como bueno, la tristeza que está pasando ahora con las deportaciones, la mujer queda sola y sin herramientas para seguir adelante, ¿no? Bueno, después puede ser una cosa más a propósito, un descuido reiterado cuando hay algo que no lo hace y bueno, y la mujer carga con todo, ¿no? Después insultos, humillaciones, manipulaciones. O sea, todo eso es violencia contra la mujer. Indiferencia,
infidelidad. Infidelidad también es una manera de violencia. Rechazo, eh, amenazas. Amenazas cuando a través de una amenaza la mujer tiene miedo, entonces no reacciona. Y todas esas cosas llevan a que la mujer se deprime, muchas veces se aísla de sus amigas porque le da vergüenza. ¿Cómo va a contar eso? ¿No? Y cada vez se siente más menospreciada, más devaluada. Entonces, en fin, eso sería básicamente la violencia contra la mujer, ¿no? Eh, que en realidad se puede dividir, o la violencia de género también se llama, ¿no? Se puede dividir en varios tipos de violencia, ¿no? Puede ser violencia familiar, o sea, cuando el acto abusivo ocurre dentro de la familia. Podría ser eh, eh, laboral, por ejemplo, que en el trabajo un jefe eh, utilice violencia sobre la mujer, o sea, amenace, humille, ¿entendés? O sea, todas esas cosas que uno dice, ah, pero eso pasa. Sí, claro que pasa, y eso es violencia contra la mujer. Después puede ser un acto en la comunidad, o sea, cuando hay un acto así abierto de discriminación hacia la mujer, ¿no? De marginación o que se la excluye totalmente. Después puede ser, bueno, más grave, feminicida, ¿no? Cuando se la mata a la mujer, cuando la violencia de género se llega al homicidio, ¿no? Que como tú contabas en República Dominicana, hubo un caso que promovió a que se empiece a hablar de este tema, a que se despierte, eh, que se defina verdaderamente lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y yo también sé que en distintos países se han ido cambiando las leyes y todo, también por lo que se llama femicidios. En Argentina, en el 2015, también hubo un asesinato una señora y bueno, y eso llevó a que a una marcha donde se hacía, se llamaba Ni Una Menos. Salió el pueblo, un montón de mujeres a protestar a las calles. Bueno, en fin, también tenemos la violencia psicológica, la violencia psicológica es lo que yo ya hablaba: humillación, intimidación, excesivo control, amenazas, eh, cuando se coacciona a la persona, no, vos no podés hacer eso. En fin, y bueno, y después está también la violencia sexual, ¿no? Que cualquier acto sexual que sin consentimiento del otro lado, eso es un tipo de violencia hacia la mujer. Y es increíble porque hay un montón de hombres que no tienen esa educación, que bueno, por ahí hasta eso se transmite de generación en generación, ¿no? Que quizá el padre usaba de la madre, o sea, tenía relaciones sexuales cuando a él se le contaba y la madre no tenía ni voz ni voto en esa época. Y bueno, no, eso es violencia también. Y bueno, y hoy en día tenemos este tipo de violencia que también ha generado incluso suicidio en adolescentes y todo, que es la violencia en línea, ¿no? Que es acoso, amenazas, a veces difusión de contenido sexual no consentido por la otra persona, o sea que una chica le manda a un amigo una foto de ella en pose así o media desnuda o lo que sea, y esa chica lo publica en línea a todo el mundo. Y bueno, han habido casos de jóvenes que se han suicidado frente a la humillación de verse en toda una escuela, una foto de ellas así. Eso es bien triste porque es otra manera más de violencia. En fin, bueno, esos son todos los tipos de violencia.
podemos desarrollar también lo que es la violencia psicológica, ¿no? Porque la violencia psicológica es como la más recurrente e increíblemente la más normalizada por la sociedad, ¿no? Porque son comportamientos y actitudes que muchas veces son del cónyuge, ¿no? La mayoría de las veces estamos hablando hacia la mujer, ¿no? Que lo que buscan es controlar, dominar, manipular, humillar al otro cónyuge, a la mujer. Y eso es una manera de, es lo que se llama violencia psicológica, y en general se hace a través de la intimidación, del miedo, de la vergüenza, la culpa, la negación. Son todas, ese tipo esas cosas que yo estoy diciendo son todas formas de violencia psicológica, ¿no? Porque hay muchas maneras de humillar a una persona. Eh, Incluso en lo que se llama el abuso verbal, que eh, ya que estoy, comento, hay un libro de Patricia Evans, es la autora, que habló sobre lo que era el abuso verbal, ¿no? Cuando la persona controla, cuando el hombre controla a la mujer a través de las palabras, o sea, la controla, domina, humilla, manipula, y bueno, muchas veces es a través del abuso verbal, en fin. A lo largo de este tiempo hemos visto la creación de otras maneras también de violencia, como la que tú mencionabas, que es importante tenerlo en cuenta como padres de adolescentes, el hecho de esta tecnología que a veces Sí, viene a mejorar cosas, pero también viene a implementarse ahí nuevas formas de delito, ¿no? Que es lo que tú mencionabas, esta violencia de que las redes difunden cosas que tal vez comparta un adolescente, eh, guiado por esa también, esa falta de experiencia y comparte fotos y qué sé yo, y entonces también lo toman, o no sabemos quiénes están detrás de las redes, ¿no? Adultos sí. pasándose por jóvenes y ese tipo de situaciones que se dan riesgosas que al final terminan en un suicidio y es también el uso de estas tecnologías para cometer ese tipo de delitos y esa violencia hacia las jóvenes, hacia las mujeres, ¿no? Eh, Quería preguntarte, ahora vemos toda la situación tan grave, porque sí, si bien se ha avanzado en leyes, en la visibilización de este tan grave problema a lo largo de la historia, pero vemos a veces que, en muchos países hay leyes que les protegen, pero, por ejemplo, como hablábamos, en el hecho de que si ponen orden de alejamiento y cosas, situaciones que pueden ayudar a que, digamos, no se repite actos violentos, las legislaciones, el Estado no hace el cumplimiento adecuado de este alejamiento y terminan siendo asesinadas estas compañeras, estas mujeres o en el caso de, por ejemplo, las redes sociales, apenas se está creando legislaciones para el seguimiento y el castigo de este tipo de personas que exponen, ¿no? O que, digamos, pues actúen de una manera de chantajes, ¿no? Porque también ha pasado mucho eso con las jovencitas, o sea, o haces esto o muestro tus fotos, ¿no? Pero no hay, digamos, no hay legislación que pueda castigar o, digamos, esa estructura para seguir ese tipo de IPs que dicen digamos, el rastreo de las redes, de ese tipo de delitos y todas esas cosas. A veces nos vemos como que no hemos avanzado mucho. Si bien sabemos que existe un problema y que está latente, pero cuando, digamos, se está avanzando tan lentamente en legislación y en el cumplimiento de leyes, o también en el hecho de la reacción a las nuevas tecnologías, pues sentimos que a veces seguimos en el mismo, en los mismos empiezos que teníamos de cuando se empezaba a reconocer esa normalidad que existía antes de la violencia a la mujer y que la mujer me tiene que hacer caso y si no, pues hay que educarla y no sé qué cosas, ¿no?
Entonces, quería preguntarte, ¿cómo se puede prevenir la violencia desde la familia? Bueno, educación, digamos, ¿no? Pero antes de meterme en cómo, te voy a decir algo que yo noto que es un progreso, antes de extenderme cómo hacer en la familia, ¿no? Porque yo, en la familia, para mí hay cosas básicas como el ejemplo, o sea, se educa a través del ejemplo, ¿no? Una, bueno, pero antes de la familia te quiero decir algo que para mí es importante. Eh, Lo principal que yo creo que se ha avanzado, hay mucho por hacer todavía, estoy totalmente de acuerdo, es que se le da un nombre. Por ejemplo, la violencia digital. Dentro de la violencia digital ya hay una diferenciación de nombres y yo no lo sabía esto, lo investigué últimamente. Por ejemplo, está el ciberacoso, que es acosar, amenazar o intimidar a alguien a través de las plataformas, ¿no? Está el discurso de odio, es un lenguaje despectivo o abusivo para atacar a personas o grupos o lo que sea. Bueno, está lo que se llama pornovenganza. Yo no sabía ni siquiera que esto existía, por eso lo nombro, que un principal paso es empezar a nombrar el problema. Es empezar a educarnos. O sea, yo digo, cuando leí porno venganza, bueno, difundir imágenes o videos íntimos de una persona sin su consentimiento. Después está lo que se llama exclusión digital. Cuando, por ejemplo, un grupo de amigos excluyen a uno, lo bloquean y lo dejan afuera. Eso en un adolescente es bien abusivo, es bien... no hay, cuando uno es joven, no hay nada peor que te borren, ¿no? Y bueno, y ahora se hace a través de las redes. Alguien se enoja con alguien, entonces lo borran del grupo, digamos, que se llama exclusión digital. Y después el grooming. El grooming son adultos que se ganan la confianza de menores para obtener contenido íntimo y explotarlas sexualmente. Yo también no sabía que eso tenía una palabra. En todos los cambios de la historia, lo primero es darle un nombre a lo que está pasando. Por eso nombré bien estas características de la violencia digital, que digamos que es lo más nuevo, porque nosotros sabemos dentro de la familia, también hay muchas maneras, digamos, está la violencia psicológica, que yo te hablé, que es manipulación, es la humillación, son las amenazas, es la invalidación emocional, por ejemplo, cuando un hombre minimiza o anula el sentir de la mujer, lo que la mujer siente no importa, ¿no? La prohibición, cuando se, se le prohíbe a la mujer traer a su familia o amigos especiales porque al lío no le gusta. Incluso está esta clasificación que la leo porque, como digo, lo primero para nosotros hacer algo es darle un nombre a lo que está pasando. Y esta última categoría del abuso psicológico me impresionó, de la violencia psicológica, se llama gaslighting. Es un nombre en inglés. Yo lo había escuchado y yo ni sabía lo que quería decir. Lo sabía, pero en otras circunstancias. Y el gaslighting es cuando el agresor ejerce violencia psicológica distorsionando la realidad. Y lo que hace es confundir a la víctima, o sea, a la mujer, y decir que está haciendo todo mal, que ella hace todo mal, todo lo que hace está mal. O sea, bueno, eso ahora se llama gaslighting. Yo no sabía. Y lo cuento porque digo, esto verdaderamente es un avance cuando se le empiezan a dar nombres, el nombre a las distintas conductas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que me habías preguntado? ¿Cómo se puede prevenir la violencia desde la familia? Ah, la prevención, claro, claro. Bueno, desde la familia.
lo que yo te digo, primero darle un nombre a lo que está pasando, ¿no? Que ya te hice esos ejemplos, ¿no? Eh, Después, yo creo que educar, educar. Educar es, por ejemplo, si el papá tiene ciertas conductas abusivas, la mamá no puede estar protegiendo para que los hijos la escuchen, pobrecitos. No, no, no. Esos niños tienen que saber que eso está mal. Si el papá un día se enoja y le empuja contra la pared, eso está mal, eso está mal. Incluso ella podría denunciarlo. Pero, pero lo más importante es que la madre, o sea, que la mujer eh, le, es una manera de educar, le muestra a sus hijos, eso no se hace, eso no se hace, eso está mal, eso no es, pobrecito se equivocó, no, no, está mal, incluso hoy en día es penalizado, por lo menos yo digo para que dentro de una familia, eh, o sea, yo siempre digo, no, no se puede cambiar el mundo y bueno, y ese hombre no tuvo la educación obviamente, pero que por lo menos los hijos vean lo que está bien y lo que está mal y dónde se cruza la raya, ¿entendés? No, no se humilla a las personas, no se humilla a las personas, no se las hace sentir mal y, y y muchas personas dicen, no, pero que estás sensible, ¿qué te pasa? O sea, ridiculizan encima. No importa, si la otra persona hace ofende a una mujer, es una ofensa que puede ser por humillación, por manipulación, por exceso de control o por lo que sea. O sea, como toda la vida, primero darle nombre y segundo educar. Dentro de la familia, educar para que por lo menos los hijos sepan que eso está mal, que no es parte de la relación y que tuvo un mal día. No, si tuvo un mal día, se está comportando mal como ser humano y está violando los derechos de la mujer. Eso es lo básico para mí dentro de una familia. Que todos, padres, hijos, abuelos, todos le den un nombre a lo que está pasando y que todos vean que eso está mal. Eh, Y tú, María, y digamos como evitar los estereotipos de género dentro de la crianza, porque a veces que el hecho de la desigualdad de que les dan un rol a los hijos hombres, a las hijas mujeres, que el hombre tiene un sí, cierto rol ahí de que no puede hacer, no ordenes, no te ordenes tu cuarto, lo que la va a hacer tu hermanita. Ese tipo de desigualdades que van creciendo ahí como una bola de nieve. eh, También, digamos, podría ayudar a que exista igualdad, de que la violencia es tan mala para una mujer que para un hombre, desde ese punto de vista de erradicar la violencia totalmente de cualquier lado, porque también sí existe el otro tipo de violencia y tenemos que empezar a hablar, reconocer y hablar sinceramente, que a veces siempre se toma que la violencia es hacia la mujer, pero también a veces hay violencia hacia el hombre y es la más delicada, porque con la cuestión de que son exacto. hombres, no pueden llorar, no pueden quejarse o quedan, por ejemplo, como en una vergüenza en la sociedad y no pueden hablarlo. Entonces, creo que decir no está bien la violencia para ninguno de los lados, para tener un Mm, mundo mejor, hay que hablarlo enfáticamente, digamos, no solo el hecho de ver de la violencia contra la mujer, sino la violencia en cualquier situación es totalmente, pues, repudiable y no admisible. Pero lo que quería que entres un poco más en contexto, en estos hogares, culturalmente que a veces en Latinoamérica tenemos del hecho de la no igualdad dentro de nuestras hijas e hijos. ujú. Sí. Ay, sí, totalmente. Yo vengo de familia de mujeres, pero a mí me chocaba cuando iba a casa de amigas y las mujeres le hacían la cama al- a los hermanos varones. Y a mí me parecía una cosa espantosa, porque claro, yo
de familias de mujeres y estábamos empoderadas por todas, por ser mujeres, digamos, ¿no? eh, a mí siempre me transmitieron el valor de la mujer y cómo la mujer tiene que hacerse respetar y qué sé yo, pero en esas mínimas cosas, ¿no? Como eh, en familias que para mí tenían la misma educación que yo y qué sé yo, el, el padre o la madre mandaba a las hijas mujeres a hacer las camas de la casa. Y el varón no se hacía la cama. ¿Qué es eso? O sea, verdaderamente habla de un machismo impresionante. Y la cultura latina se caracterizó bastante por un machismo sostenido, digamos, ¿no? Y claro, ¿a quién le gusta? Si sos hombre, no querés que cambie esa realidad. Si es una realidad que te beneficia, ¿no? Si no somos las mujeres que nos movemos en base a eso, pero no quiero dejar de reconocer lo que vos dijiste. La violencia existe también hacia los hombres y la violencia verbal, la violencia es, es- o sea, la mujer, si vamos a hablar así, es máster en manipular, porque durante siglos, como la mujer fue dominada, digamos, por el hombre, estoy hablando del año hace mucho tiempo, ¿no? Pero como siempre fue, digamos, dominada, la mujer aprendió digamos, a salir de eso manipulando. Y la manipulación es un tipo de violencia, porque manipulando, logramos el objetivo, pero muchas veces también nos excedemos. Uno se puede exceder manipulando al otro. Y el otro no entiende nada, está más confundido que la... En fin, o sea yo pienso que festejar este día es importante, el 25 de octubre, porque en re- todos como seres humanos queremos ser mejores, ¿no? Y hay que acabar con la impunidad. O sea, deberíamos trabajar todos, hombres y mujeres, por la creación de leyes y políticas que, digamos, que responsabilicen a los que actúan con violencia. Eh, Después, no sé, habría que crear una manera de implementar y de financiar planes de acción nacionales, ¿no? O sea, que esto sea a nivel nacional para poder acabar contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo lo estoy hablando de la violencia de género, ¿no? Pero por supuesto que la violencia en general debe de ser, o sea que nosotros deberíamos tratar de acabar con la violencia en general, ¿no? Y bueno, y para mí haciendo unos planes políticos que definan la política, lo que está bien y lo que está mal, donde se hable de este tema, ¿no? Y bueno, y, y eso, invertir en soluciones que propongan movimientos. Por eso las marchas y todo, que hay gente que hasta se ríe y le parece, pero son importantes porque es lo que moviliza el cambio, cuando un montón de personas se juntan y dicen, no, vamos a luchar por esto, ¿no? Y bueno, una de las cosas es los derechos de las mujeres. Eh, y sobre todo para prevenir la violencia eh, por las niñas y por las mujeres que han sufrido violencia toda una vida, ¿no? Yo pienso que la violencia de la mujer contra el hombre es un poco más sutil a veces, y que también es como un mecanismo de defensa de, bueno, de lo que han sufrido las mujeres, ¿no? Es como una reacción. Y no digo que esté bien, no digo que esté bien para nada. Pero bueno, como en este programa estamos hablando de la violencia hacia la mujer, me, me quedo más con el tema de hacia la mujer, ¿no? Mm. Después la del hombre será otro tema, otro capítulo. Otro capítulo, otro capítulo. Y bueno, Exacto.
en la parte de nuestra vida, pues pasamos un tiempo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, pero también un gran tiempo se pasa en las escuelas. Pues casi siempre menciona decir casi que el maestro es el segundo padre, ¿no? Porque llevan mucho tiempo. Sí, Entonces, ¿qué sí. papel tienen que tener las escuelas en la prevención de la violencia hacia la mujer? Bueno, primero la educación y lo que se llama sensibilización, ¿no? Hacer, la educación siempre es fundamental para cambiar actitudes, para cambiar comportamientos, para cualquier tipo de cambio, ¿no? Y yo pienso que una buena opción es promover programas educativos que aborden la igualdad de género, ¿no? Que, que se trate igual a hombres y mujeres, ¿no? Y que también hablen del respeto mutuo y de la resolución de conflictos desde una edad temprana. La escuela tiene que participar en eso, ¿no? Porque qué mejor lugar donde se presentan casos y sobre todo que ahora las escuelas hay hombres y mujeres, no es solo antes que había escuela de mujer, escuela de hombre, bueno. Entonces, ya desde niños cuando se relacionan, qué mejor lugar que las escuelas para enseñarles a los varones eh, y también a las mujeres a relacionarse, ¿no? Bueno, o sea que la educación es lo primero, ¿no? Para mí. Después, eh, pa- eh, para el tema de la violencia de género es que la desigualdad de género es uno de los principales motivos de la violencia, ¿no? Porque, a ver, un hombre tiene más fuerza, por decirlo así, ¿no? Y bueno, eh, pero bueno, yo siempre creo que hay que enseñar el respeto mutuo, ¿no? Y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, eh, no solamente en la familia. En las escuelas es fundamental también que se trate igual a los varones y a las niñas. Y, y también la escuela me parece que debería crear como espacios seguros para que niños o niñas puedan decir lo que está pasando, ¿no? Para poder recibir apoyo, la maestra o la persona encargada tiene que saber lo que está pasando. ¿No? Entonces, tendrían que esos niños esas niñas sentirse seguras de que pueden confiar en alguien, ¿no? Claro, O claro. sea Y que, también, bueno, también el hecho de detectar casos de violencia también serviría para prender ese foco rojo sobre el comportamiento, digamos, de los compañeros hombres cuando se detecta, digamos, violencia, ¿no? exacto, Entonces, para, exacto, para hacer la prevención de que, qué está pasando con ese muchacho o, digamos, tomar acciones preventivas digamos, un tratamiento psicológico, de romper, digamos, esos modelos que estés repitiendo de padre, abuelo, antes de llegar a ser un adolescente o un adulto y digamos que se traslade ya a una violencia más seria con su esposa, con su cónyuge, ¿no? Entonces también exacto, el de la escuela, exacto. no solamente en respecto a la resolución pacífica de conflictos que surjan, sino también en detectar y orientar casos de violencia o particularmente casos de ciertas personas donde detecten y puedan, junto con los padres, tomar, digamos, acciones como para ver qué se puede hacer de manera que tengamos a un futuro adultos sanos, con Mm, la respectiva, digamos, orientación y si es en su necesario, también, digamos, con algún profesional que pueda sí, hacer un tratamiento, porque vemos, María, que tenemos una sociedad que realmente esto se repite siempre y no importa la profesión que una tenga,
y dentro del hogar están pasando de un científico que la está maltratando a la esposa o un doctor o un abogado, o sea, nada tiene que ver la profesión No, con eso. era la disparidad económica, porque antes se creía que eso pasaba en la pobreza, no, pasa en todos los niveles. Eh, Ay, perdón, te interrumpí, ¿no? No, Pero no, no, sigue adelante y es lo que tú decías, en todos los niveles no, 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 no importa la parte económica, no importa, digamos, el hecho de que, digamos, el esposo sea más económicamente solvente o la esposa sea económica solvente. Esto no tiene como una clave. Esto se da, se va repitiendo. En algunos casos es lo que ha visto los hijos con el trato de sus padres o sus abuelos. En otros casos rompen ese ciclo y no tocan a la esposa. Son muchas cosas, pero creo que en una sociedad avanzada en la que vivimos, no podemos estar probando esa suerte. Y siempre yo digo, la familia es el núcleo de la sociedad. Creo que en sí, los ámbitos de la escuela y en otros ámbitos tenemos que darle la importancia y el espacio para, digamos, hacer, como hablábamos anteriormente, eh, detectar esos círculos de violencia y actuar un tratamiento para, por ejemplo, cómo manejamos nuestra ira, cómo manejamos nuestras emociones y todas esas cosas que a veces pienso que con el rol que tiene la escuela, deja de un lado o también dejan las políticas de educación, ¿no? Al lado eso, cuando es una cosa tan importante para tener una comunidad, una sociedad sana, donde cuando tengamos hijos, nuevas vidas, pues ellos no hereden estas situaciones que llevan a situaciones de violencia, de riesgo de una sociedad que realmente no está avanzando conforme a los tiempos. exacto, exacto. Y si en realidad, ¿qué mejor lugar que la escuela para promover la prevención de la violencia? Porque en la escuela, la escuela es un lugar donde se enseña. Y bueno, y los niños van a la escuela a aprender a leer, a sumar, a restar y todo. Pero qué mejor lugar donde están grupos de niños y niñas. em, no sé, me parece a mí que la escuela debería promover valores, y me imagino que muchas escuelas lo hacen, promover valores de paz, de respeto, y educar a los estudiantes a resolver los conflictos pacíficamente. O sea, es el lugar, porque, por ejemplo, unos padres pueden ser muy buenos padres, pero tienen un hijo único. O sea, el chico no tiene ni hermanos. ¿Cómo le van a enseñar a resolver los conflictos con el resto del mundo? ¿No? En cambio, en la escuela es un lugar donde, si lo pensamos así, si la escuela implementa políticas claras, donde la formación de los docentes, en la formación de los docentes está incluido eso, estrategias de resolución de conflictos, integración del aprendizaje tradicional y el aprendizaje socioemocional, o sea, la parte emocional con, con la parte social, digamos, ¿no? Y también crear espacios escolares seguros donde los estudiantes, los niños o los estudiantes, depende puedan ir y confiar a alguien lo que está pasando en sus casas o lo que está pasando en la escuela con un grupo de pandilleros, qué sé yo. Pero si la escuela no se propone crear esos espacios, eh, muchas veces estas cosas pasan de largo, ¿no? Y, perdón, perdón, eh, y voy a apagar esto porque si no va a Sí. seguir sonando. Bueno, así que sí, yo creo que sí, que es muy importante el rol de la escuela en esto y que ya en sí mismo el promover la convivencia pacífica en una clase, ya eso es una enseñanza. Después, cuando un profesor está desarrollando
distintas competencias, ¿no? A través, no sé, puede estar enseñando historia, matemáticas, lo que sea, pero también darle a sus alumnos la enseñanza de cómo gestionar sus propias emociones, ¿no? Cuando un alumno se enoja o cuando alguien se pone a llorar o lo que sea, cómo hacer con sus emociones, ¿no? Y cómo construir relaciones saludables, ¿no? Porque de eso se trata o sea, no digo solo ir a la escuela, pero de eso se trata el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser de todo, Mm. no solo de números o de letras, digamos, ¿no? Y bueno, y para esto se requiere una formación y un apoyo a los docentes, porque los docentes no pueden no saber cómo hacer esto, ¿no? Incluso algunos docentes ni siquiera son padres, o sea que tampoco han tenido las experiencias, o sea que si se incorporan a los contenidos de, no sé, de historia, geografía, lo que sea que estén enseñando, se incorpora también la educación sexual, que es increíble porque algunos padres no quieren, ¿viste? No quieren, les parece que, bueno, que son esto es un tema que es personal, ¿no? Porque hay padres que quieren que la educación sexual se las den ellos y no otras personas, en fin. Pero bueno, sí una educación integral, que la escuela les enseñe los derechos humanos, de la prevención de la violencia, de todo tipo de violencia, violencia de comunicación, violencia sexual, ¿no? Y bueno, y después también, para mí me parece que las escuelas eh, tendrían que servir de apoyo y de ayuda a los padres, de tener un acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Porque muchas veces hay niños que por ahí necesitan esa ayuda y los padres no se dan cuenta o piensan que el hijo tiene problemas, pero no saben a dónde ir. Si la escuela de alguna manera educa a los padres y le dice, no, este niño necesita un apoyo psicológico o este niño necesita no se relaciona bien con los otros estudiantes, un poco de apoyo eh, psicológico y social, digamos, ¿no? Eh, bueno, me parece que en ese tema las escuelas pueden tener un efecto muy, muy importante. Y de cara a todo lo que hemos mencionado, María, ahora la pregunta es, ¿cómo empoderamos a todas las mujeres? Bueno, este, en realidad yo lo quiero explicar así, ¿no? Porque ¿qué es el empoderamiento? Es darle a las mujeres más autonomía y más control y poder de decisión sobre sus propias vidas. En principio, para mí el empoderamiento es eso, es darle poder a la mujer, por decirlo así, ¿no? Eh, y para eso, eh, como que es muy importante que una mujer se quiera a sí misma, se respete, se se sienta que ella tiene valor. Porque si una mujer no se respeta a sí misma y no sabe el valor que tiene, es muy difícil que después pueda tener autonomía en sus decisiones. Es mucho más fácil que, que busque un marido controlador que tome todas las decisiones por ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, el empoderamiento es bien importante para que la mujer esté fortalecida suficientemente para tener eh, autonomía y saber tomar decisiones. Eso por ejemplo, ¿no? Y para eso hay que darle a las mujeres herramientas y confianza y las oportunidades para que la mujer se fortalezca, ¿no? Y una mujer, por ejemplo, que en su casa es menospreciada, abusada, y bueno, después va a salir al mundo y lo más probable es que no esté empoderada, lo más probable es que
que es fácil manipularla, es fácil controlarla. Entonces, me parece a mí que empoderar a una mujer también es hacerle saber que cualquier problema que tenga lo puede hablar, lo puede decir y que esa información va a quedar con la persona. Por ejemplo, una maestra o eh, el- la niña esta tiene que saber que lo que le diga la maestra no lo va a publicar a todos, la va a tratar de ayudar, pero no, pero más que nada la va a escuchar sin juzgarla. Y bueno, y después verá si tiene que tomar un paso más importante de denunciar lo que está pasando, lo que sea, ¿no? Pero eh, no sé, para empoderar a una mujer, para mí lo primero que hay que hacer es escuchar sin juzgar, ¿no? Porque ¿cuántas veces viene alguien y nos cuenta algo y nosotros interrumpimos sin quererlo, pero interrumpimos y el tema se cambia y la persona se queda con lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, lo principal es que si la persona se decide hablar, hay que escuchar su historia sin emitir juicios. Después, hay que creerle a la víctima, porque hay gente que, o sea, y esto lo digo que pasa mucho, ¿no? Que, porque yo lo sé, lo sé, no me pasó a mí, pero sé que esto pasa. Por ejemplo, el hermano en una familia, o sea, hay una hija mujer, invita a una amiguita, ¿no? Y el hermano la toca o la abusa de alguna manera, ¿no? No tiene que llegar a haber violación eh, para... El hermano se le mete en la cama, por ejemplo, ¿no? A la niña, ¿no? Yo sé que estas cosas pasan. Y, y este caso que a mí me contaron, le fueron a contar a la mamá y la mamá, ay, déjense de pavadas, niñas, vayan a hacer otra cosa, vayan a jugar, lo que sea. La madre no le cree, porque ¿cómo su hijo va a hacer una cosa así? ¿Entendés? Van la hija y la amiga van a contarle a la madre que el hermano hizo eso. Y la madre dice, por favor, déjense de pavadas, niñas. O sea, a veces no se le cree a la víctima y es muy importante creerle, porque imagínense el desamparo de una persona que está contando algo que le dolió, que le ofendió y que no cree en su palabra. Entonces, como que es importante decir, yo te escucho, yo te creo, esto no tiene que estar pasando, yo voy a hablar con esta persona, pero lo principal es validar los sentimientos de la víctima, ¿no? Es natural que estés enojada, es natural que sientas desesperanza, en fin, la mayoría de las personas que son víctimas de, de abuso o de... Hay que escuchar, hay que escuchar. Y esto yo lo metí en el tema de empoderamiento, porque esto es importante. Si no escuchamos a las mujeres, ¿cómo vamos a empoderarlas? ¿No? Porque yo estoy hablando en el caso de que ha pasado algo, pero aunque no hubiera pasado algo, escuchar sin juzgar es lo primero que uno puede hacer para darle empoderamiento y autonomía a las mujeres. Y después, bueno, brindar una ayuda específica, ¿no? Eh, bueno, yo Es una, es una estoy herramienta. hablando de cómo se... Estábamos hablando de empoderamiento y yo ya me fui a cómo se puede ayudar a No, una no, mujer. está súper bien y Cambié de tema, cambié es de una tema, pero herramienta muy importante la que tú has mencionado, el apoyo que se pueda tomar de que la mujer se siente empoderada para tomar sus decisiones eh, y ser consciente de su propia vida, ¿no? Y entonces aquí me sí, surge con todo lo que tú mencionabas.
es, No, pero me olvidé de temas bien importantes, a ver, sigue adelante. como, claro, no, lo que me olvidé en el tema del empoderamiento, porque empecé a hablar de un tema y me fui a otro, como me pasa muchas veces, es que, es que para una mujer, eh, para que exista el empoderamiento femenino, eh, la mujer tiene que poder participar en la toma de decisiones, y esto muchas veces no pasa. Debería de haber igualdad económica. Muchas veces las mujeres ganan menos que los hombres. Estoy hablando de todas cosas que son importantes para el empoderamiento, ¿no? Las mujeres se quejan que en el mismo cargo el hombre gana tanto y ellas ganan menos. Después, el desarrollo personal, por ejemplo, profesional es para que una mujer pueda empoderarse, facilitarle el acceso que la mujer tenga acceso a la educación y a la formación y a poder desarrollar habilidades para justamente alcanzar su plenitud y poder estar empoderada y tener eh, más fuerza para salir adelante, si queremos. Y esto también tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Porque eh, las mujeres son seres humanos y muchas veces la mujer se queda atrás en un montón de cosas. Gana menos, tiene menos oportunidades, porque como la mujer, bueno, eh, tiene los niños y qué sé yo, hay este estigma de que el hombre está más libre y tiene más tiempo. Y la verdad que no es verdad, porque muchas veces las mujeres justamente, como saben que tienen que mantener a sus hijos y todo, hasta se esfuerzan el doble. O sea que no necesariamente por ser hombre o por ser mujer va a ser mejor o peor. Y esa es una creencia que habría que combatirla, ¿no? Y no digo que no hagan excepción, no hayan excepciones, ¿no? Habrá algunas mujeres sí que no pueden entre la maternidad y habrá algunas que no pueden, pero hay muchas que sí pueden. Bueno, y después también para lograr el empoderamiento de las mujeres hay que tener conciencia sobre las desigualdades de género y promover acciones para terminar con estas desigualdades, ¿no? Para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que yo creo que se necesita para un mejor empoderamiento de las mujeres. Y Bueno, y termino con ahora, el tema de empoderamiento porque me había ido no, me había no ido te preocupes. a Es otro que tema. este tema lleva muchas cosas y todas son importantes, pero ahora regresando un poco, bueno, ¿qué se debe hacer cuando una mujer sufre de violencia? Porque, por ejemplo, muchas compañeras me hablan, me escriben, o sea, un ejemplo, la persona digamos, ha tenido un hogar bueno, ha tenido sus papás muy unidos, muy todo. Conoce a otra persona, deciden casarse, hay un desentendimiento en en algún tema y el hombre le propina un lapo. Entonces, ahí yo he visto que muchas mujeres han dicho, o sea, si hablo eso con mi papá va a decir que he hecho una mala elección. En mi familia yo jamás he visto eso, porque hay dos tipos, dos casos. Que no haya visto y dice, ¿en qué problema me he metido? ¿Qué hago ahora? Porque es un choque, es un caso. El segundo caso es que toda la vida ha visto que su papá le propinaba palizas a a su mamá y lo ve con normalidad. Pero es primero el primer hecho de violencia. Entonces, cuando reconoces a la mujer, ¿qué debe hacer? Como porque dicen, si te dio uno, te va a dar siempre. Tienes que buscar ayuda, tienes que salirte de eso. ¿Cómo enfrentar ante su familia que se ha casado hace un par de meses con una fiesta de 200 invitados y está sufriendo eso y dice, pero si me he casado, me van a juzgarme, todo? ¿Cómo tiene que actuar? Porque ahora tenemos muchas mujeres que nos están escuchando que están pasando eso y necesitan, eh, por ejemplo, ese mensaje de decir que debo dar mis primeros pasos en caso de que haya tenido un hogar donde nunca me han tocado y ahora estoy viendo por primera vez como primera experiencia un asunto de violencia. O el otro caso que es
Siempre he visto a mi mamá que le ha golpeado, pero no pasa nada. Eso siempre pasa desde tiempos antiguos. A mi mamá, a mi abuela, siempre le pegaban. ¿Cómo tiene que actuar en las dos situaciones una persona que esté pasando ahora para que no haya una escalada de más violencia? Bueno, en realidad hay que llamar a la policía si es un hecho de violencia, o sea, yo digo, hay muchas cosas para hacer antes. Si yo soy una vecina que quiero ayudar, bueno, también. O sea, si yo soy la persona, eh, muchas veces hay vergüenza, hay miedo de quedarse sin dinero, si el marido es el que trabaja, la mujer tiene miedo de perder a los hijos, tiene miedo de... O sea, todo eso es válido, pero a ver, frente a un acto de violencia, habría que llamar a la policía, ¿entendés? Y, o hablar con alguien, nunca quedarse callado, nunca quedarse callado. Después también le puede pasar que viene una persona, le cuenta a otra, a una vecina, y la vecina, nada, no hace nada, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de la persona, ¿qué tiene que hacer? Yo pienso que la persona tiene que eh, pensar en un plan de seguridad para ellos, porque los actos de violencia muchas veces van increyendo. Y pueden llegar hasta la muerte y lo que se llama femicidio, y hay un montón de mujeres que las han matado a golpes o lo que sea. Entonces, eh, obviamente, si yo me siento manipulado o lo que sea, no voy a llamar a la policía, ¿no? Porque hay, como vimos, hay distintos grados de violencia. Pero sí necesito ayuda específica, necesito ayuda específica, necesito encontrar apoyo, necesito encontrar ayuda, necesito saber el teléfono de refugios donde servicios sociales, abogados, psicoterapeutas, grupos de apoyo. eh, eh, Hay varios lugares donde tienen folletos con todas estas información, digamos, ¿no? Y, Eh, pero bueno, pero en última instancia, si la cosa es muy violenta, hay que llamar a la policía, hay que cortar el acto de violencia de alguna manera. Eh, en realidad, cuando yo digo llame a la policía, yo entiendo que es muy difícil a veces, porque nos parece que estamos arruinando la vida y que nos vamos a quedar sin nada, porque si él no trabaja, ¿cómo vamos a comer? O sea, yo entiendo que hay muchas dificultades para eso, ¿no? Antes de llamar a la policía. Pero también hay lugares que apoyan a las mujeres, y mismo en la Florida existe eh, una organización que se llama Women in Distress, Mujeres en Peligro, y están en el condado de Broward, donde yo vivo. Y bueno, y ahí uno llama por teléfono y se le da servicio a las víctimas de violencia doméstica. Y los servicios que te dan es que, bueno, primero que hay una línea de 24 horas que podés hablar. Después hay un albergue de emergencia para la persona que se tiene que escapar del lugar. Y después también te dan, eh, hay varios números, pero hay un número que después podés pedir apoyo legal incluso. Yo tengo todo un flyer, si quieren lo busco y Ah, después sí, nos va a gustar se los... compartirlo. ¿Qué se llama? Sí, Para sí, compartir sí, el... sí. Lo podemos compartir, después lo podemos compartir el flyer Oh, porque me parece como importante, ¿no? Eh, y el número de esta institución me parece importante. Y también tiene un hotline que es para llamar en el momento así que uno está desesperado, y también tiene una página web y bueno, y un email también si uno no quiere, eh, si uno a veces no quiere hablar o lo que sea, ¿no? En todo este tema
es importante saber que hay muchas mujeres que no denuncian y incluso se llega a la muerte, ¿no? Y, y yo lo hablaba contigo, Jacqueline, ¿por qué hay gente que no denuncia, ¿no? Eh, y bueno, y el factor principal es el miedo que la víctima tiene del agresor, ¿no? Y también vos me dijiste algo que es importante, que claro, cuando la agresión se repite por generaciones, la hija mujer que vio que el padre le pegaba a la madre piensa que bueno, que se lo merece. Muchas veces piensa que se lo merece, por eso no llama a la policía. Eso es tremendo, ¿no? Pero por ahí quizá la madre no llama, pero por ahí la hija llama, porque la hija, si verdaderamente tuvo la educación en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que dieran que hicieran planes de apoyo para personas que tienen problemas de violencia doméstica, ¿no? Entonces, quizá la que hace la denuncia la joven, digamos, ¿no? Pero por ahí la madre, como vio que su padre le pegaba a su madre y todo, no hace la denuncia. O sea, Lo ven con en fin, o sea, normalidad, ¿no? Se normaliza estos actos. exacto, eso, porque existe la normalización de la situación. Pero en general, los más jóvenes creo que a veces son los más capacitados para salir de esto. Y sería bueno porque así se corta la cadena. Si no es la abuela, la madre, la hija, la otra, la hija de la hija. Si no, es una tristeza que esto se perpetúa por el tiempo, ¿no? Mm. Em, y otra razón que las mujeres no denuncian es por la preocupación por los hijos que tienen en común con ese hombre, ¿no? El temor al abandono, a la soledad, a la falta de recursos, a no poder comer porque no tiene plata, porque tiene que estar con los niños y no puede trabajar. Por eso es importante conocer de estas organizaciones, ¿no? Que ayudan, por lo menos ayudan en el momento más importante, ¿no? Y Eh, después, y en ese tema, María José, en ese tema que has tocado, me gustaría un poco que nos orientes sobre, porque a veces decimos, siempre he escuchado este argumento de que no, yo no me estoy separando por mis hijas y mis hijos, pero realmente el contexto de esto es, ¿cómo impacta a los hijos o a las hijas ver esta violencia? O sea, el hecho de que tengan la cuestión de que se críen entre con mamá y papá, pero a veces, ¿cómo puede perjudicar en la vida de un hijo mirar el deterioro y los golpes de que lo que pasa en su casa? Entonces, el hecho de que no es cuestión de vivir con mamá y papá que se estén golpeando, es tener una relación sana. Entonces, ¿cómo impacta la violencia intrafamiliar a los hijos? bueno, por empezar, por empezar, eh, afecta eh, la salud emocional, o sea, mismo de la madre, ¿no? Digamos que la violencia puede incluso causar problemas de salud mental, depresiones, problemas físicos a largo plazo, las personas se empiezan a enfermar y eso les puede pasar a la persona que está recibiendo el abuso y a los hijos. O sea, los problemas de salud mental los puede afectar tanto al que está recibiendo el abuso como a un hijo que lo ve. Y frente a los hijos, varones y mujeres que viven la violencia física, eh, bueno, es una cosa traumática, digamos, ¿no? Ver a tu madre siendo golpeada o lo que sea. Entonces, existe lo que se llama el trastorno por el estrés postraumático, ¿no? Que genera un montón de sensaciones de miedo y de no resueltas, que bueno, les pasa también a las mujeres abusadas sexualmente, ¿no? Que tienen ese trastorno y que cuesta salir de eso. Eh, y después, lo triste es que pueden pasar varias cosas, que el hijo se rebele contra el padre, o sea, por ejemplo,
un hijo varón que ve a su padre golpear a su madre puede el día de mañana repetir la historia porque es lo que vio o, o no. O puede justamente hacer lo contrario. El día de mañana yo no me caso, yo nada, porque yo no podría vivir eso y no podría soportar o no podría soportar yo si repito eso o lo que sea, ¿no? Lo mismo la hija. A la hija le puede pasar lo mismo. Puede ser que la hija eh, quede muy choqueada y tenga estrés postraumático o tenga incluso depresión o ataques de ansiedad o todo lo que genera la violencia doméstica, pero la violencia sexual todavía más. Eh, Puede ser que la hija el día de mañana se casa y repite la historia. Y el varón lo mismo, puede ser que se casa y un día se enoja y le da una trompada a la mujer, porque es lo que vio, es lo que le nace. Eso es tristísimo, ¿no? Porque si no se corta ese patrón, eso se perpetúa por generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo les afecta a los hijos? Y bueno, en el momento es un estrés horrible, pero la tristeza es que pueden llegar a repetir eso y sin quererlo, porque es como que naturalmente es lo que vieron. ¿Entendés? Que la madre se pegaba cuando decía una estupidez. Eh, y también puede generar que los hijos digan, no, yo casarme, no, es un horror, no voy a... Tener hijos, no, no. Bueno, ahora no voy a hablar de ese tema de tener hijos, porque ahora muchos jóvenes dicen, no, traer hijos a este mundo es muy difícil, ya es una cuestión más, no es tanto por lo que vivieron, sino porque les parece que este mundo está muy incierto y que traer hijos a este mundo es más complicado. O sea que sería otra historia. Pero, pero la realidad es que la violencia no afecta solo al cónyuge. La violencia de un cónyuge al otro no afecta solo a esa persona, afecta a los hijos también. Mm. Y los puede afectar de diferentes maneras. De Eh, a diferentes veces, maneras. a veces yo me he sentido un poco impotente, María, porque me he enterado digamos, de ciertos asuntos de violencia, pero me he sentido impotente porque uno le puede estar diciendo a la persona, llama al 911, tienes que tomar acción, Mm, tienes que, por el bien de tus hijos, están mirando eso, tú sabes que no está bien y todo eso. Inclusive han asistido a los lugares que tú dices, han estado un tiempo ahí protegidas, pero después regresan con el agresor o siguen sí. viviendo ese entorno de violencia. Y a veces esas personas también son económicamente fuertes, pueden tomar independencia. Aquí en los Estados Igual, Unidos hay leyes que puedan igual se quedan. proteger. ¿M? Entonces, ¿qué está fallando? ¿Cómo podemos ayudar como personas que estamos escuchando y sabiendo de lo que está pasando? Porque vemos que vuelven y vuelven y vuelven y no toman acciones contundentes. Y yo a veces me siento como impotente de poder ayudar, porque Bueno, digamos, hay acciones que mm, pueden ser un simple lapo, pero a veces pueden ser cosas que les pueden llevar a la muerte. Y entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que no toman acciones teniendo, mira, hasta la parte económica de su lado? ¿Qué está pasando? ¿Han contribuido a su yo, autoestima? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ayudamos? yo creo que lo importante, eh, por lo menos si no podemos cambiar a esa mujer, porque vio a su padre, a su madre, y está tenemos que educarlas verdaderamente y un poco hasta asustarlas, ¿no? Y darles la información que esto es verdad. Los niños expuestos a la violencia doméstica eh, tienen mucho más probabilidades de abusar de drogas
y alcohol, lo que sea, de sufrir depresión, de sufrir trastornos de ansiedad y trastornos traumáticos, viste que yo hablé del trastorno traumático, tienen mucho más probabilidad de fracasar o tener problemas en la escuela y volverse delincuentes y participar en conductas delictivas. Eso es lo que yo creo que nosotras, que, bueno, en nuestro rol de educadoras y todo, tenemos que decirle a las madres, si vos querés quedarte con él, perfecto, pero no digas que es por tus hijos. Por tus hijos no, porque a tus hijos no les estás haciendo un bien. Lo que estás es creando niños que el día de mañana tienen más probabilidad de entrar en drogas, más probabilidades de entrar en la adicción, más probabilidades de repetir lo que hace el papá, y volverse delincuentes. O sea que, ¿en qué te parece que estás protegiendo a tus hijos? O sea, yo para mí eso es básico, es lo primordial. Que la mujer, si vos te querés quedar con que te siga golpeando, yo no, sos un adulto, yo ya no te puedo decir más nada. Pero sabés que no le estás haciendo un favor a tus hijos, que los estás lastimando mucho más del futuro a tus hijos. Sabés que la posibilidad de que tus hijos entren en drogas es mucho mayor. Sabés que la probabilidad de que tu hija entre en una depresión es mucho mayor. Porque la violencia es lo que generan los niños. Eso. La violencia de los padres genera eso. Genera ansiedad, genera depresión, genera trastornos y la posibilidad del día de mañana abusar de drogas es una herida muy fuerte para un niño. Por eso, y si te dice yo no tengo niños, yo tengo ya tan grandes, bueno, no importa, no importa si no son niños ahora. Por ahí nunca entraron en drogas y fueron niños tranquilos durante mucho tiempo y el día de mañana, a los 20, 25 años, qué sé yo, empiezan a consumir. Así que yo más que nada usaría ese argumento, de explicar bien por qué no estás ayudando a tus hijos. Es muy importante lo que nos has dicho, María, porque la verdad que a veces eh, toman ese tema, ¿no? El hecho de que quieren un hogar con mamá y papá y qué sé yo. A veces los entornos, las separaciones son saludables para la parte emocional de los hijos. Es mejor verles que no pueden vivir juntos y se tratan con respeto, con esa unión que es sus hijos y a que todo el tiempo estén discutiendo o mirándose esos actos de violencia que dañan más que ayudan, ¿no? Sí, Y bueno, hemos hablado de muchas cosas y después vamos a poner eso también en nuestras redes de los números que nos va a proporcionar María. El tiempo es tirano, se nos ha ido tan tiempo volando. Vamos a lo largo de otros programas, creo que vamos a hablar un poco más en detalle de algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a ser, digamos, emocionalmente más fuertes, el autoestima, el derecho a que tengo que ser tratada con amor, con respeto, con cariño, pero también el hecho sí, de que merezco ser feliz, el reconocer de que un desacuerdo de opinión signifique como respuesta un golpe. El hecho de amar nuestra vida y no ser lastimadas, ¿no? Entonces, vamos, a lo largo de estos programas con María José vamos a desarrollar cosas más que nos puedan ayudar, herramientas que nos puedan ayudar pues a no continuar con esto, a hacer estos cambios que los necesitamos. Y bueno, llegando un poco al final de este programa, queridas amigas y amigos, este espacio de reflexión y aprendizaje con Mujeres por el Cambio, Radio Jornalera, Woman Working Together, junto a nuestra amiga de Opinión de Inmigrantes, María José, pues hoy se ha compartido palabras que nos invitan a pensar, a sentir, sobre todo a actuar porque la lucha contra la violencia hacia la mujer no se limita a una fecha o a un mes.
es una causa que debe acompañarnos cada día en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en nuestros corazones. Recordemos siempre que romper el silencio es el primer paso hacia la libertad, que educar en igualdad es sembrar las raíces de un futuro mejor y que el respeto y la empatía son las verdaderas herramientas de cambio. A cada mujer que nos escucha, nunca olvides tu valor, tu fuerza y tu derecho a vivir sin miedo. A cada hombre que nos acompaña, gracias por ser parte de este cambio, por elegir el respeto y la equidad como camino. Desde este micrófono enviamos un abrazo solidario a todas las mujeres que luchan, que sanan y que sueñan, porque juntas somos más fuertes y porque el cambio comienza en cada una de nosotras. Gracias por acompañarnos una noche más. Nos despedimos con la esperanza, con la fe y con la justicia, con el compromiso de seguir construyendo un mundo donde vivir sin violencia sea un derecho y una realidad. Conmigo es hasta el próximo jueves y voy a dar paso a su mensaje final y su despedida de María José. Bueno, solamente quería agregar, que vos ya más o menos lo nombraste, la importancia de los hombres en esta lucha, ¿no? Porque verdaderamente hay hombres que están, digamos, colaborando para que, o sea, educándose para que el machismo de estas situaciones de violencia no se repitan y se repitan por generación y generación. Y la verdad que los hombres aliados, como les dice una autora, es muy importante. No solamente las mujeres tenemos que aprender todas estas cosas, sino que los hombres también. Y bueno, y para despedirme nomás, eh, voy a dar algunas frasecitas que son contra la violencia de género, solo para reflexionar. Bueno, no más violencia, no más silencio, yo sí te creo, ¿no? El decirle a las mujeres que denuncian la violencia, yo sí te creo. El tener esa capacidad de decir, no, no más esto tiene que cambiar, debería modificarse. Y el amor no es control. Eso, el control no es amor, mejor dicho. Eh, y la- para erradicar la violencia, la igualdad es el primer paso. Bueno, nada más, creo que con eso terminamos. Muchas gracias, María José, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Radio Jornalera, Manuel Vicente, director de la radio, Francesco, director técnico de imagen y sonido, y a todas las personas que jueves a jueves están con nosotros, acompañándonos. Mucha fuerza a seguir adelante y muy buenas noches.